Hola, hola, Buenos días. Hola, bienvenido. ¿cómo están? Por fin nos vemos las caras. Sí, Endlich. Las, Sí. las bellezas. Oigan, voy terminando una reunión. Denme un minuto para traerme el libro, tomar un poquito de agua y ahí vengo. Yo también voy por Súper. agua. Órale. Sí, Sofía, aquí no hay maíz blanco. Hay puro maíz amarillo del dulce Ah, sí. y además no lo venden fresco. Con eso te digo todo, porque aquí el maíz lo utilizan para darle de comer a los cerdos. Ujú. No lo usan como, solamente los rusos. Lo encuentras en los súper rusos o igual en los alemanes, pero te venden un paquetito con 2 mazorcas y ya cocido. No, nada que ver entonces aquí. No, no, no. A ver, ¿quién más llegó? Gap. Hola, chicas. Hola, Gaby. Ah, Sí, chicos. Hola, hola. bienvenida. Qué guapa, Gaby. Perdón, eternamente. Qué guapa te Yo ves. no la veo. No, por eso. O sea, Karina, yo pensando que ya estoy loca o que no sirve No, mi oigan, Zoom. ¿qué información? ¿Nos está escuchando el autor, no? ¿Nos escucha el autor, no? Gaby, fue por agua. Es que acaba de llegar. Es que como que tengo eczema y me tengo que poner una crema todas las noches y tarda un buen en absorberse. Entonces me tengo que bañar antes de eso y ya a las 11 de la noche era muy tarde para empezar a ponérmela. Ah, pues sí. Entonces Ah, estoy en pijamada. yo ya quisiera mi pijamita porque es viernes social en Y el pandemia. cuerpo lo sabe. Viernes en pijama, soy una viejita, pero así estoy. Esperamos a más. Es que las chicas de México están, o sea, como que tal vez se conectan justo a la hora o un poquito tarde, ¿no? Es que ya me está mandando que es que se les hace como que temprano. Ah, a ver, espérame tantito. Voy a escuchar un audio que me... Hola. Los bebés no dejan entrar a las mamás. Sí, ya sé. A ver, ya. Bueno, Hola Enrique, hola a todos. hola, buenas ¿Qué noches, tal? Gerardo. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, gracias. Aquí terminando dar una clase de Ah, francés. ¿impartiste la clase o la recibiste? Yo imparto clases de francés, de traducción, de lingüística, sociolingüística. Órale. Estoy muy ¿En metido en dónde? las lenguas, me encanta. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. No Órale. es cierto. ¿Quién Yo soy somos el, egresada de ahí. ¿Quién eres? ¿Que no veo? ¿Karina? No Yo No, veo soy quién habla. Sara, Ah, Sara. ¿En serio qué estudiaste ahí, Sara? química. Ah, yo estoy en la licenciatura de enseñanza del francés. ¡Qué Wow. maravilla! Bueno, yo estudié Eh, química eh, porque la vida me llevó por otros caminos, pero quería estudiar literatura y filosofía y Mira, letras y ah, algo parecido a lo tuyo, pero qué padre. yo hice letras francesas y estudié lingüística y les digo, me fascinan las lenguas. Me Qué tirazo en las lenguas. maravilla. Qué y el Pues Espero padre. alemán. conocerlo. bienvenido, ¿Eh? paisano, guayabito, Pues bienvenido. no, más o menos, soy chilango. Ay, no Chilango, importa, pero ay, vecino, o ya llevo sea, un rato acá. Sí, somos vecinos. ya ¿Y, eres morelense por adopción. Eso. y alemán no hablas? Eh, Estudié alemán hasta B2, pero no he podido despegar. Tienes más alemán que yo y llevo 5 años aquí, así que Sí, estudié
como 5 semestres de alemán, 6, no sé, pero les digo que no he podido despegar, como Bueno. pegué en otras lenguas. Nunca es tarde, ya podrás algún día. Sí, sí, es falta de práctica. Yo hablaba muy bien francés. Ujú. Llegué a Alemania, adiós francés, adiós náhuatl, Ah, sí, adiós inglés. por falta de práctica, ¿no? Yo creo. Oigan, hay 8 personas ya conectadas. ¿Quieren que empecemos o qué Ya onda? parece- empezamos. Yo a mí me propongo parece bien. que demos ya por inaugurada la plática. Vale. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias por acompañarnos a esta nueva edición de charlas entre bibliófilas y bibliófilos. Hoy nos engalana la presencia de nuestro querido Enrique G. de la G, orgullosísimamente regio de San Pedro Garza García. Sí. Los regios, arriba los regios. Y les platico un poquito acerca de nuestro querido autor. ¿Por qué llega Enrique a Alemania? Muy sencillo. Él viene a impartir una conferencia, una ponencia acerca de Borges a la Universidad de Leipzig. Y después de dicha conferencia, bueno, pues decide pasearse por Berlín y queda prendado de esta ciudad. El destino siempre nos lleva a los lugares correctos. Después de un par de años, regresa nuevamente a estudiar un doctorado en filosofía antigua. Y ya el resto es historia. Ya no sabemos un poquito lo que sucede después, pero entre algunas cosas que él ha podido lograr en Alemania es participar en una multitud de revistas, y el principal ejemplo de la revista más importante es la revista Zeit Magazine, que es una revista muy representativa de toda la cultura y arte alemán. Enrique actualmente se dedica a trabajar como ghostwriter, escritor fantasma, maravilloso trabajo. Editor, sí, porque igual que el que algún personaje de Joel Dicker, ya te podrás acordar, los escritores fantasmas son a veces más importantes que el mismo autor en el desarrollo de la historia. Editor y también traductor. Es un gran honor para nosotras poder contar con tu presencia. Siéntete en casa y las dejo y los dejo con la introducción de nuestra querida creadora del grupo, Karina Bachtel. Adelante, mi querida Cari. Gracias, Sara. Buenas noches a todos. Enrique, es un placer que estés con nosotros y que hayas aceptado la invitación para tener un poquito de tertulia en este momento. Y le cedo en ese momento la palabra a Sofía, porque ella es la que se va a encargar de la moderación y tiene algunas cosas por decirles. Al contrario, gracias a ti, Karina, y a Sara. Hola, yo también estoy aquí en Monterrey, entonces, hola, paisano. Mucho gusto, Sofía. Pues voy a estar aquí moderando por si hay alguna pregunta o alguna cuestión, pues me pueden escribir ahí al chat y ya vemos. Sobre todo para no interrumpir muy abruptamente. Muchísimas gracias. Empezamos entonces con la sesión de entrevista, en donde nuestra querida Cari va a hacer una pregunta muy interesante. Cari, tú tenías algo muy, muy interesante que preguntarle a Enrique. He visto varias entrevistas tuyas y en varias has dicho que tú ibas más por Francia. ¿Y por qué cambiaste Francia por Alemania? Si tu cabeza iba para otro país. Porque soy experto en meter freno de mano, reversa, porque se me pasa la salida y esa es mi vida, ¿no? Mi papá se apellida Vignau, y él siempre nos dijo cuando éramos niños que él era francés, de origen francés. No sabe decir ni siquiera merci, pero él se siente muy francés y era la broma que nos daba siempre de niños. Y yo crecí con esa idea de que éramos franceses de origen, de que la familia había llegado desde Francia y sobre todo
leí yo mucho a los autores franceses, leí todo Julio Verne, aquí me traje de la casa de mis papás, me traje la colección de obras completas de Julio Verne que leía yo de niño. Y entonces a mí Julio Verne, desde que yo era niño, me hizo soñar con Francia. Yo recuerdo a los 7 años, lo importante es la lectura en un niño, ¿no? Ujú. Yo recuerdo a los 7 años haber llegado un día, toqué la puerta del cuarto de mis papás y les dije, oigan, tenemos que irnos a vivir a Francia. Y mi mamá, sí, mi papá no estaba, pero mi mamá me dijo, sí, ¿por qué? Porque ya leí todo Julio Verne y de verdad es el lugar ideal para vivir. México no, vámonos. Pero se lo dije tan en serio que me senté ahí a hablar con ella y tuvimos un diálogo serio, digamos, con la seriedad de un niño de 7 años. Y ella me explicó que no era fácil, que el trabajo de mi papá era en México y bla, bla, bla. Dije, bueno, pues yo me voy a ir a vivir a Francia un día. Pasaron 6 años y cuando cumplí 13 años, salió la oportunidad a través del colegio de ir a un viaje por Europa. Y me puse a vender quesos como loco y junté los $2,000, que en esa época el dólar estaba a 3 pesos, y me fui con el dinero que yo trabajé y que yo me gané, viajé a Europa por primera vez con los niños del colegio. Y recuerdo el sentimiento de haber llegado a Madrid, al aeropuerto de Madrid, haber dejado las maletas, quedarme dormido en el autobús, dejar las maletas en el hotel y salir a cenar algo. Primero a cambiar los traveler checks porque era el año 92. Y recuerdo haber estado, no se me va a olvidar el lugar, estábamos todos ahí como en un cajero automático haciendo fila para sacar pesetas. Y recuerdo haber visto así en el reloj y dije, esto es lo que yo siempre soñé. No era Francia, no era París, pero era algo que se veía diferente, que me había transmitido, que yo había absorbido a través de la literatura. Dije, yo quiero vivir aquí. Confirmo aquel sueño de los 7 años a los 13, y yo quiero vivir en Europa. Me tardé 9 años en volver a Europa, y la siguiente vez que volví a Europa fue a ese congreso a Leipzig, la primera vez que vine a Alemania, a través de Borges, otra vez la literatura, la importancia de Borges. Ya se metió mi mamá al chat. Hola mamá, acabo de hablar de ti. Buenas noches. Buenas noches. y, y yo llegué a través de la literatura a Leipzig y me acuerdo que me llamaron la atención 2 cosas. Las alemanas guapísimas y luego la Universidad Humboldt, que eso es una historia que he platicado en esas entrevistas a las que te refieres, Karina, y me impresionó mucho la Universidad Humboldt. Me impresionaron 3 cosas. 1, entrar y ver en el lobby una frase en letras doradas de Marx, que yo había analizado mucho en mis estudios de filosofía, habíamos hablado mucho de esa frase que es: los filósofos han pensado mucho sobre el mundo, es hora de que ahora lo transformen. Y yo con ese background dije, no puede ser que este sea como el lema de la filosofía, de la universidad, me emocioné. Subo al primer piso y me encuentro la galería de retratos de los profesores que han ganado el premio Nobel en esa universidad. Einstein, Mommsen, Max Planck, Heisenberg, Hertz. Dije, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Mi universidad tenía 30, 40 años de fundada, ¿no? Y estos tenían 30, 40 premios Nobel. Y voy un piso más arriba, me encuentro con la Facultad de Filosofía, los profesores, igual, galería de retratos de profesores que habían pasado por ahí. Hegel, Schleiermacher, Schopenhauer, Cassirer, puro, las mentes más brillantes. Dije, yo aquí quiero estudiar, yo quiero vincularme a esta tradición universitaria, a esta tradición intelectual, a esta tradición filosófica, quiero formar parte, porque vengo de una familia que es normal, donde no hay intelectuales, no hay escritores, no hay nadie con una fama de intelectual o de pensador o de escritor. A pesar de que mi abuelo escribió y publicó libros y era poeta, no fue un poeta profesional, no fue un escritor profesional.
ninguno fue un pensador así intelectual, digamos, de profesión. Y yo quiero vincularme y quiero formar parte de este grupo o de esta tradición. Y por eso decidí en ese momento, voy a vivir en Alemania, cueste lo que cueste, y voy a estudiar aquí, cueste lo que cueste. Qué interesante, todo un ejemplo de perseverancia y de cómo seguir un sueño hasta las últimas consecuencias. Fíjate que en la pregunta que yo te iba a formular, parcialmente ya me la contestaste. A mí me interesa mucho saber cuál es la anécdota más chusca o memorable que a ti te sucedió estando acá en Alemania. La más memorable nos la acabas de compartir, ¿no? O sea, ahorita me hiciste completamente vivir tu experiencia en la universidad. Hablando un poquito más de temas light, cuando tú llegas aquí, ¿cuál fue la anécdota más hilarante que te pudo haber pasado como mexicano en Alemania? En ese primer viaje a Leipzig, me pasó que iban dos amigos míos. Uno al que habían invitado también a dar una conferencia y otro amigo nuestro que estaba viviendo en ese momento en España. Le dijimos, oye, jálate para Leipzig para vernos, porque no vamos a ir a España y estaría bueno vernos. Y se dejó venir a Leipzig. Y estábamos ahí después del congreso, puro profesor de Israel, de Alemania, de Estados Unidos, de Argentina. Íbamos caminando, era la primera vez que estábamos en Alemania los tres, y decíamos, están guapísimas las alemanas. Y venía una muy guapa, pero muy alta. Yo mido 1,88 y me parecía altísima. Esa debe haber medido 2 metros, yo creo. Y dije, por ejemplo, esta está guapísima, pero parece jirafa. Y hablaba español. Sí. Porque yo pensé, estoy en Alemania, nadie me entiende, y en Alemania mucha gente habla español, entonces no puedes ir comentando nada, algo que No. siempre me pasa, que yo ando haciendo comentarios en voz alta políticamente incorrectos, pensando que nadie me escucha y soy gritón, y resulta que esa mujer hablaba español y se puso una ofendida porque le dije jirafa, ¿no? Te entiendo perfectamente porque yo creo que a todos nos ha pasado algo así aquí, que automáticamente asumimos que aquí nadie habla español y nos llevamos muchísimos chascos. Cari, tienes una pregunta súper interesante para Enrique. Oye, voy a platicar otra igual de tonta, pero es que nos pasa así. Eso fue en el primer viaje. Luego ya me mudo a Alemania y el día 2 o 3 o 4, no sé, alguno de los primeros días, yo decía, qué chistosa esa señora que está vestida como de duende, verde, con un gorrito verde. No traía lentes en ese momento y no alcanzaba a ver al otro lado de la calle con definición. ¿Qué onda? Está rara, está de verde. Crucé la calle y se me quedaba viendo y dije, pues si este duendecito, ¿qué quiere? Pues resulta que era un policía que me estaba viendo mal encarada, esperándome, porque me estaba yo cruzando la calle con el semaforito peatonal en rojo. No venía carro, cruzó la calle y yo manteniendo el contacto visual con ella, intentando descifrar por qué está vestida de verde este duende se veía como absurdo, ¿no? Y lo peor que le puedes hacer a un policía alemán es faltar al reglamento en sus narices. Es Exacto. lo peor. Se enojan muchísimo. Y yo estaba rompiendo el reglamento, no solamente en sus narices, sino con contacto visual. Entonces ella no entendía qué estaba haciendo yo. O sea, se le quemaron los cables hasta que ella me dijo, acaba de darse cuenta de lo que acaba de hacer. Y yo, ya que la vi aquí, dije, pues es policía. No sabía yo que se vestían de verde los policías alemanes. Ahora ya no, ahora es de azul. Pero en ese momento en aquella época era verde. Y yo, Era verde. ¿qué hice? Pues la calle. Y yo, pues no venía carro, ¿no? Pues el semáforo. Bueno, fue un diálogo que intenté tener ahí, que ahora me da risa, pero a ella le fue un shock cultural tan grande que dijo, este tipo es retrasado mental, váyase. Definitivamente una anécdota, híjole, para recordar. Cari, te cedo la palabra. Fíjate que a mí con la policía me pasó algo también muy simpático.
Mi último metro para llegar a mi casa era a las 12 de la noche, como Cenicienta. Y de ahí tenía que ir en bicicleta 3 kilómetros a mi casa porque vivía en un pueblo. Tenía yo 20 años. Entonces ahí voy sin luces, en la bicicleta. Y mi papá siempre me decía, ve en medio de la calle, porque no sabes si alguien te va a salir de una calle o por una casa y te vaya a hacer algo. Mi papá siempre muy precavido. Y ahí voy con mi bicicleta y la policía, sin luces, en medio, y me dice, ¿es la tercera vez? Ah, yo no supe de dónde salió la patrulla. Me dice, es la tercera vez que la vemos, que pasa estas horas y sin luces. Y yo dije, ¿y dónde estaban? Porque nunca los he visto. Dice, es la última vez que está sin luces y en medio, porque la pueden atropellar y se salvó de una multa, porque nos cae bien. Pero la próxima ya va en bicicleta y su multa. Y nunca se me va a olvidar. Dije, ay, gracias. Sí, te entiendo, a todos nos ha pasado y aquí dicen de que debemos hacer un libro de este tema, va para mucho. Y mi última anécdota de policías, además creo que en mi familia tenemos un problema con los policías. Mi papá es experto en andarse peleando con los policías porque dice que no sirven para nada, una frase célebre en la familia. Y me acaba de pasar que tuve que tenemos un bebé de 6, hoy cumple 6 semanas y lo llevamos porque estaba mal al principio, lo llevamos al doctor. Y, y mi novia recién operada por la cesárea, nos tuvimos que llevar a la otra niña también. Una situación un poco de logística complicada, no había dónde estacionarse, entonces dejé a los niños todos así con tapabocas, ya saben, la pandemia. Me estacioné mal, los dejé, los dejé hasta la puerta del consultorio, bajé corriendo para mover el carro, ya estaba dándole vueltas a la manzana para encontrar dónde estacionarme y me encontré que estaban construyendo un edificio, había una construcción y entonces estaba la mitad de la calle bloqueada y me pareció muy fácil ponerme al lado donde no le tapaba a nadie, puesto que estaba yo ahí, estaba la calle bloqueada, y me quedé adentro del carro con el vidrio abajo, pues como para que si hacía falta yo me pudiera mover en cualquier momento, ¿no? Llegó la policía y en lugar de decirme, muévase, que está estorbando o algo, estás parado donde no debes estar parado. Me hicieron una lista de faltas y encima estás adentro del carro y yo, en lugar de ponerme multa, dígame, muévase. Y entendí que los alemanes no son capaces de decir, oiga, joven, está estorbando, muévase, ¿no? No, les pareció todavía más grave que yo estuviera dentro del carro esperando. Y entonces me querían poner una cantidad larga de multas y dije, mira, aquí mi último recurso es decir que mi familia está mal, ¿no? Y entonces les dije, vine a dejar a mi familia por un asunto médico y estoy esperando. Y entonces vieron que dice doctor, usted es médico. Yo no soy médico, soy doctor en filosofía, pero pues es mi familia. Y me dejaron ir. Es la primera vez que veo que un policía se sale del guión y me deja ir. Son terribles. La primera vez que se salieron del protocolo para apoyarte, ¿verdad? Y Sí. precisamente acerca de eso yo quería preguntarte, ¿tú consideras que en Alemania hace falta apoyo para la comunidad latina? ¿Qué tipo de apoyo? ¿Cómo? Apoyo tanto para superar el shock cultural, Sí. para Mira, superar el shock cultural que es de inicio el principal problema de todo latino que llega a vivir a Alemania. el problema, Sara, está mucho más atrás. El problema es que la gente latina o mexicana tiene idealizada a Alemania en todos los sentidos. Creen que Alemania es un país perfecto, creen que aquí todo funciona y creen que al llegar aquí su vida va a ser perfecta.
Y hay muchos casos de depresión, hay muchos casos de divorcio, el grupo poblacional o demográfico más importante, al menos de mexicanos, no conozco las estadísticas del resto de los países latinoamericanos, sí las estadísticas de los mexicanos. El grupo demográfico más importante es de mujeres, y la mayoría de esas mujeres que vienen casadas o de pareja de alemanes que se encuentran en México o de vacaciones por ahí, y vienen para acá, y hay un shock, hay una serie de choques culturales muy fuertes, porque los alemanes son muy machos también. Es un tipo de machismo distinto al de México, pero también son machos. Muy distinto. Sí, y además los alemanes son muy inflexibles, y además el clima en Alemania es muy distinto, y entonces tienes que, ahora a raíz del libro, me ha escrito una cantidad asombrosa de gente diciéndome, oye, pues está muy padre lo que platicas, pero yo no aguanto, llevo un año. Y yo, ok, el primer año es muy difícil, pero también tiene la ventaja de que todo está fresco y todo llama la atención, ¿no? Y hay gente que me dijo, pues yo ya me voy. Y hay gente que me dijo, si no mejoran las cosas, yo también sé que este es un año especial por la pandemia y lo que quiera, ¿no? Lo entiendo. Pero más allá, la gente no se queja de la pandemia, la gente se queja de los alemanes, la gente se queja de la frialdad, del clima, de la comida que no sabe tan rica como nuestra comida, ¿no? Etcétera. No hay una preparación en ese sentido. Ahora ya me volví experto en el tema y me han dicho que hay una especie de manual que publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores para el cuerpo diplomático, pero para la gente de la calle, No. pues no. Hay por ahí algunas guías que salieron hace unos años, etcétera, pero no había hasta ahora ninguna guía que realmente te dijera, oigan, Alemania es así y esto es lo difícil y etcétera. Por eso me di a la tarea de escribirlo. Y por eso es loable tu trabajo, ¿eh? Porque no sabes la cantidad de paisanos que se van a sentir un poquito más abrazados, un poquito más comprendidos y que van a encontrar en tu libro tantísimos consejos, tips y sugerencias de cómo sobrevivir a este país. Cari, te cedo la palabra para tu siguiente pregunta. Muy interesante, por cierto. Comparando México con Alemania, que estamos en este tema, ¿qué es lo que tiene México que le falta a Alemania? Porque hablamos de una Alemania perfecta, cuadrada, y todo tiene que ser en regla, si no, no avanzas. Y México es todo lo contrario. Entonces, debe de haber por ahí algo que le falte a Alemania que México tiene. Acabo de tener, justo antes de empezar a hablar con ustedes, una reunión con una persona de Costa Rica y se despidió no diciendo adiós, sino diciendo pura vida. Y creo que eso resume, es una frase típica de Costa Rica, ¿no? En México tenemos esa onda de la vida, ¿no? Somos más pachangueros, somos mucho más relajados, tenemos la capacidad de improvisar y los alemanes no. Si un alemán ya quedó en algo, se va por ahí, aunque le cueste el Tercer Reich. O sea, Hitler ya tomó una decisión y en lugar de negociar, va a ir hasta el final, ¿no? Hasta el suicidio, ¿no? Y en cambio los italianos ven que van a perder la guerra, ay, pues mejor nos cambiamos de bando, ¿no? Y así somos los mexicanos, improvisamos, tenemos más cintura para encontrar soluciones. No somos perfeccionistas, y los alemanes sí, pero somos más pragmáticos, somos más prácticos. Los alemanes no, los alemanes son grandes científicos, son grandes teóricos, desarrollan la primer vacuna, pero son los últimos en implementarla. Es absurdo, ¿no? Mientras que en México ya hay 50 vacunas piratas, ¿no? Entonces, dices, bueno, hay que encontrar un punto intermedio y creo que esa es la inmensa ventaja de los migrantes, que tienes las dos culturas y tienes la capacidad de decir, me quedo con esto que es tan padre o tan bueno o tan positivo, enriquecedor de mi cultura original y con todo esto que también es bueno de la cultura nueva.
Lo que es muy mal negocio es de traerte los vicios y absorber los vicios de la nueva cultura, porque ahí sí que mala combinación, como le pasó a alguien que conozco, que siendo mexicano terminó, yo creo que en su esfuerzo tan grande por adaptarse a Alemania, terminó haciéndose tan alemán que es más inflexible que los alemanes. Entonces, da flojera, ¿no? Y no- Hay una palabra que anda por ahí rodando en el internet, definiendo precisamente a este tipo de mexicanos, una palabra que causa muchísima polémica, pero morenazi, ¿no? Son gente que definitivamente se vuelve más nacional socialista que los mismos alemanes. Y por ahí, por ese tenor, quería yo preguntarte, Enrique, para ti particularmente, ¿cuáles son tus pros y tus contras de vivir en Alemania? Lo voy a decir de manera negativa porque es como me gusta verlo. Yo veo cuáles son los problemas que tengo en México, cuáles son los problemas que tengo en Alemania y siempre me planteo con qué problemas quiero vivir. Quiero vivir sobre todo con la corrupción de los políticos y ver que que están destruyendo el país en mis narices. Eso no puedo, eso es algo que me rebasa y que enciende en mí pasiones de impotencia, ¿no? Y en cambio en Alemania, pues tienes que el país es muy lento, que las cosas no avanzan, que todo es muy pesado y burocrático, pues tampoco es perfecto. ¿Qué pros veo? Veo que la vida es muy tranquila, a veces demasiado tranquila que llega a ser aburrida, entonces depende en qué momento de la vida estés. Yo llegué aquí de 24 años, entonces, llegué a Berlín, no llegué a un pueblo, en un pueblo no hubiera aguantado, llegué a Berlín, entonces hay una vida nocturna, hay fiesta, etcétera, estuvo bien, pero por ejemplo ahora que vivimos digamos, en una zona residencial de Berlín con niños, yo me aburro terriblemente. Yo necesito salir y ver amigos y bares e ir a museos y películas y cines. Y no se puede. Y al margen de la pandemia, ¿no? No se puede porque vivimos lejos, son 40 minutos. Y entonces no me gusta. Y me imagino que esa es la vida en la mayoría de los pueblos de Alemania, que por cierto es a donde llega la mayoría de los migrantes. El 10% vive en Berlín, y quizá el otro 10% vive en Múnich y en Stuttgart, que ya es un pueblo, ¿no? Pero yo creo que el 80% de los migrantes viven en pueblos rascuaches donde la vida pues realmente es aburrida, ¿no? Bueno, esos son como los pros, esa oferta cultural, el hecho de vivir en Europa. Yo tomo un vuelo y en hora y media puedo visitar 15, 20 países diferentes con todas esas culturas. Además se aíslan, dicen, claro que se aíslan los alemanes, es muy Sí, difícil totalmente. penetrar. No te invitan a sus casas. Aquí tenemos 20 vecinos, nos llevamos perfecto con todos y nunca nos han invitado a sus casas, a pesar que nosotros los hemos invitado a todos, ¿no? Y bueno, esas son como ventajas. Desventajas: el clima es muy difícil, la comida, son como clichés, pero es verdad. La comida es muy difícil, la inflexibilidad de los alemanes es muy difícil. A mí me cuesta horrores la inflexibilidad. Por suerte, Sofía, mi novia, es muy flexible. Creo que era menos flexible de lo que es ahorita. Siempre fue flexible para estándares alemanes y creo que la relación con un latinoamericano la ha hecho aún más flexible de lo que ya era. Y el hecho de que siempre vas a tener el estigma de ser extranjero. Si tú fueras gringo o si tú fueras británico o incluso sueco, holandés, cool, muy bien, estamos al mismo nivel, pero eres mexicano, vienes del tercer mundo y ese estigma lo vas a llevar siempre contigo a rastras. Fíjate No vas que a tener acceso a las mismas oportunidades de trabajo que tienen los alemanes, aunque tengas el título que quieras. Hay excepciones, sí, pero son excepciones.
en general, no tienes, si quieres desarrollar una carrera y empezando desde abajo, mejor vete a Estados Unidos, no te vengas a Alemania. Así, porque es una sociedad súper conservadora, son súper jerárquicos, hay que hablarles de usted a todo mundo, no son horizontales, no son cool, los alemanes no es gente cool. Sí hay gente cool, pero en general no es una sociedad cool. Si quieres coolness, vete a Inglaterra o vete a Holanda. Ahí las cosas son más relajadas. Pero aquí, si eres mexicano, venga a la fiesta, tequila, Cancún, sombrero, cactus, los clichés. Vamos a chambear. Ay, no. Contigo no. Y fíjate que acá en la región donde yo vivo, ni siquiera a los británicos. En la ¿no? región donde yo vivo, los denominan Tommies. Órale. No los respetan. Ellos viven en sus... Antes había aquí unas barracas muy grandes donde estaba asentado el ejército de antaño. Y muchísimo británico vive por acá y no los integran, no los respetan y definitivamente ellos siguen hablando inglés entre sí mismos, tienen sus propios negocios, sus propios carritos de comida que frecuentan y no se mezclan, siguen sin mezclarse. Entonces, a los italianos no se diga, para los alemanes los italianos solo sirven para trabajar en las trattorias o en donde hay pizza o como obreros. Es complicado, es muy complicado. Hay una, Ari tiene también... O sea, yo sí creo que el alemán, en Alemania, hay un racismo que no es un racismo violento, no latente. es un racismo de desinterés. Simplemente no te ven, eres invisible, no existes. Sí. Yo recuerdo la primera vez que vi una noticia de México, sobre México en Alemania. Yo llevaba aquí un año o más de un año, cuando por fin vi en el periódico, yo veía el periódico todos los días para aprender alemán, por fin vi una noticia de México, dije, y entonces cobré conciencia. Estos cuates nunca publican nada de México porque no existe México para ellos. La noticia además era como irónica, era como burla, como decir, miren qué exóticos. Salieron los campesinos con machetes a protestar contra la idea de Vicente Fox de construir un aeropuerto en Atenco, creo, como se llame, ¿no? Entonces era así como, The Mexican Curious, ¿no? Así como, qué exóticos. Es ese tipo de discriminación o de racismo de decir, no nos interesa, punto. Exactamente. Así es. No cubrimos esa área. Cari, ¿qué opinas? Pero creo que eso ya cambió. Eso a lo mejor era hace 10 años, pero ahorita ya no lo veo así. Ahora hay mucho más cobertura, obviamente, pero yo creo que sigue habiendo un desinterés y que si eres mexicano, si vienes de México, no está tan fácil entrar a chambear y hacer carrera. Yo mantengo mi opinión. ¿Podría yo? Buenas noches, acabo de entrar, me quería disculpar de que entré tan tarde. Me llamo Denise Arzate y vivo aquí en Alemania desde hace 20 años. ¿Podría opinar algo de trabajar y crecer aquí laboralmente en Alemania? Denise, buenas noches. Qué bueno que nos acompañes. La sesión de preguntas y respuestas se va a llevar a cabo en aproximadamente 20 minutos. Todavía tenemos 4 preguntas de esquema de entrevista para hacerle a nuestro autor, después del cual se abrirá la sesión de preguntas y respuestas para todos los participantes. ¿Estás de acuerdo? Sí, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Gracias. Ana. Es mi hermanita, la chiquita. Ok, padrísimo. Cari, entonces vamos a agilizar las preguntas de la entrevista para que los demás participantes también ya puedan empezar a aportar. Ok, entonces para terminar ese tema del racismo, ¿te quedarías a vivir ya? O sea, ¿tus planes son quedarte a vivir ya en Alemania? ¿O te vas no me puedo imaginar el resto de mi vida en Alemania. Ni quiero pasar el resto de mi vida en Alemania, ni mi novia, ni quiere pasarse el resto de su vida en Alemania. Nos gusta mucho, ella es alemana, nos gusta, pero yo no me
yo no quiero pasarme el resto de mi vida aquí, no. Yo ya ¿Y a llevo dónde muchos te gustaría ir? Me gustaría irme a un país anglosajón y vivir en la playa. Australia o incluso Inglaterra. Mi novia ya vivió en Londres y no le gustó Inglaterra por el clima. Y Australia nos gusta mucho. España también es una opción que nos gusta. Nosotros vivimos 4 meses en Irlanda y me sentí en México. No me gustó. Porque había mucho, yo soy como que más alemana, porque soy así como que silencio, mi paz, no quiero ver gente. Ah, no, yo soy muy mexicano. Entonces en También. Irlanda era así todo lo contrario, ¿no? Escuchabas el claxon, el ruido, la gente muy servicial, te ayudaban, te abrían la puerta del restaurante. Estando mi esposa ahí junto, me abría la puerta para yo salir con la carriola del restaurante. Y tú, eso no lo veo en Alemania. Eso eso nadie en Alemania te lo hace, ¿no? No. No, yo soy más mexicano y yo me siento más, o sea, yo siento cuando llego a países del sur, como dicen aquí, a Italia o España, siento que en cuanto llego al aeropuerto, como que me relajo y digo, bueno, gente normal, gente que habla, gente que se ríe, gente que se expresa, que mueve las manos, porque aquí todo es, son como monosílabos, es mucho silencio, todo es muy serio, todo, hasta la panadera te habla de usted y dices, oye, a ver, relájate, tienes 17 años y yo tengo 24 y ¿por qué me hablas de usted? O sea, como que, ¿no? Sí. Esas cosas, eso tan formal y Herr Professor ay, a mí, Herr Doctor, yo no uso el título doctoral, soy doctor, pero no lo uso más que cuando tengo prisa para un trámite. Pero No fíjate me que gusta, a mí me gusta el trato, ¿saben? Así como más fácil, Fluido. más directo. entonces estás en el lugar indicado, porque en Berlín es así como que más relajado, ¿no? Yo no me puedo imaginar vivir en ninguna otra ciudad alemana que no sea Berlín, no. Pero Hamburgo es como que parecida, ¿no? Porque yo estuve ahí también viviendo 4 meses o 5 y yo me sorprendía que íbamos a algún restaurante y mi hermana hablándole a todos de tú y yo así como que, ¿pero por qué le habla al mesero de tú? Y ahí todo el mundo se habla de tú. Los del norte, los norteños alemanes en ese sentido, son como más relajados, ¿sí? Siempre todo es moin es como hola, es como hey, todo es moin, y te saludan, aunque no te conozcan. Estuve en Hamburgo en verano, haciendo SUP, es paddleboarding, e iba ahí con un amigo de Monterrey en los canales y todo el mundo, hola, moin. Y eso está bien, pero eso en Berlín no pasa. Y en Múnich mucho No. menos. En Múnich tú les Mm. preguntas la hora y la gente te ignora y sigue caminando, no te dan ni la hora. Son Tal cual. súper sangrones los de Múnich. Yo viví 3 veces en Múnich y no me gustó nada. Yo amo Múnich, viví 2 años ahí y fueron los mejores años de mi vida. Bueno, soltera, entonces diferente. Eres muy alemana ya, Karina. Sí, sí, o sea, Yo sí, no, yo soy muy mexicano. Y esa parte de conservar nuestra identidad es muy importante. Yo creo que nunca hay que olvidarnos de nuestras raíces, a pesar de que nos sintamos identificadas con la cultura de nuestro país de adopción. Lo que yo quería preguntarte en este momento, hablando de raíces, de nuestra herencia cultural, quiero un poquito saber de esa herencia cultural gastronómica que tú traes, porque bueno, en Monterrey y la parte del norte de México tiene una gastronomía cultural impresionante. ¿Te gusta la comida alemana? O... Nada. Exacto. ¿Y qué es lo que más extrañas de México? Bueno, además de la carnita asada, ¿no? Que es un must en Monterrey. No entiendo en qué momento se puso de moda la palabra carnita asada. Ahora la veo en todos lados. Antes era carne asada y ahora le dicen ¿Verdad que carnita sí? asada. Pero bueno, hay cosas de la comida alemana que me gustan mucho. Dije no como una reacción exagerada porque me gusta exagerar, pero hay cosas de la comida alemana muy ricas. El chamorro de cerdo,
es Mm. muy rico, hay papas muy ricas, a pesar de que es un producto americano, hay chocolates muy ricos también, a pesar de que el chocolate pues es de México. Americano. Sí. La eh, cerveza, ¿Cómo? la cerveza. Yo no soy cervecero, entonces pues sí, hay muy buena Yo cerveza, sí, pero yo no es sí. algo Y que no pueda- es mejor la cerveza alemana que la cerveza mexicana. no No es lo mejor, es. pero tienes No. más opciones, ¿no? Un poquito más de opciones, pero no es mejor. No necesariamente es mejor, tienes buena cerveza, pero en México también tienes buena cerveza. Así es, es Para mí diferente. la cerveza no implica nada, no es un factor diferencial. No me gustan las cremas, ahí le ponen como una crema blanca a todo tipo de pescados Ujú. y toda la carne que hacen debe llevar una salsa, entonces en lugar de probar el sabor de la carne, termina sabiéndote todo a la salsa. A salsa. Por suerte, mi suegro es excelente cocinero, es gourmet y entonces hace de comer muy bien. He comido en Alemania súper rico, muy sabroso, desde venado y jabalí, pero de primer nivel, hasta fresas frescas, etcétera. Entonces, tengo, por suerte, una excelente experiencia de la gastronomía alemana y sin embargo no le llega a la comida mexicana. Exactamente, hay que Nunca ser le va a honestos, llegar ¿no? por el clima, porque allá comemos productos frescos, porque hay mucha mayor biodiversidad Por eh, supuesto. y porque también pues, crecimos allá y se quedan en el cerebro como tatuados los sabores de la infancia y entonces pues ya, ¿cómo le vas a competir, no? Hay Exactamente. muy buenos pescados en Alemania. Eh, Me gusta, como mucho pescado. Yo creo que como 2 veces al día pescado. O sea, mucho es mucho. Eh, pero, ay, el postre, ¿no? O sea, o un agua fresca para comer. Aquí a veces comen sin agua, no, ni un vasito de agua, ¿no? Y postre, no hay postre. Yo tuve que introducir en mi familia y en la familia de mis suegros la costumbre del postre y ahora el postre no lo perdonan. Pero no son postres elaborados, termina siendo siempre nieve, un pedacito de chocolate, una cosita así, ¿no? Que bueno, al menos ya es un gesto y yo ya lo agradezco y ya me doy por bien servido. Pero nada de que se pongan a hacer un postre realmente, ¿no? No Plátano se con dedican. Exactamente. crema. Cari, tenías una pregunta acerca de la educación. Ujú. Bueno, sabemos por mucho, si me incluyo, que aprender el alemán no es nada sencillo. Y yo aquí ya llevo 22 años, tengo que sumar. Y sigo sin poder pronunciar algunas palabras y alguna que otra letra y las diéresis. ¿Cuánto tiempo te tardaste tú, si es que ya dominas totalmente el idioma, que nadie lo puede dominar totalmente, pero cuánto tiempo te tardaste tú para poder hablar bien alemán? Pues hiciste una tesis, hiciste tu doctorado en alemán, entonces no es cosa sencilla. Eh, estudié 2 años, casi 2 años, en México con un profesor particular que iba 2 veces a la semana. Teníamos sesiones de hora y media, o sea, le dediqué 3 horas a la semana durante casi 2 años. Y llegué a Alemania pensando que sabía alemán, porque podía contar hasta el 10 y porque me preguntaba mi profesor cosas y yo le podía responder. Un profesor muy sui generis, excelente, pero muy sui generis, que la mitad de la clase era platicar sobre literatura, filosofía, historia, teología, o sea, no era seguir un libro tal cual de gramática, aunque sí lo teníamos, era mucha conversación. Yo aparte se me ocurrió ir a misa los domingos iba a misa a la parroquia alemana que hay en el DF, que ahora no recuerdo cómo se llama, está ahí en Vitualeza Robles, en Coyoacán, con la idea de escuchar otros acentos y de ir escuchando historias, porque en aquella época no había Deutsche Welle, no había internet,
no había programas como ahora, no había YouTube, no existía nada. Y yo no tenía conocidos alemanes, entonces me puse a buscar, y yo no tenía dinero para ir al Goethe Institut en México. Entonces me puse a averiguar, y lo único que había era un cura que una vez a la semana hablaba alemán a 3 cuadras de mi casa. Y dije, pues voy a ir ahí. Y entonces me metí a misa a escuchar alemán. Y fue la mejor idea que tuve porque un día se me acercó alguien y me dijo, ¿por qué vienes tú? Es la 3ª o 4ª semana que vienes. Y además solo, porque había puras familias de alemanes. Y dije, pues estoy aprendiendo alemán y es la oportunidad que tengo para escuchar alemán. Ay, pues, ¿y por qué quieres aprender alemán? Porque me quiero ir a estudiar Alemania. Ah, pues el señor que está ahí es el que da las becas para irte a Alemania. Y yo, ¿cómo? Y entonces me presentaron al director de la Adenauer Stiftung, de la Fundación Konrad Adenauer, y hablé con él, me dijo, sí, damos becas cada 2 años. Y así fue como lo conocí, me involucré en el proceso y gané una beca, ¿no? Bueno, luego me pasó, voy a contar otra anécdota y con eso respondo tu pregunta. Luego me pasó que cuando ya había terminado mi tesis doctoral y que escribí en alemán, pero antes de defenderla, empecé a trabajar, estuve trabajando en el FAZ, que es como el New York Times en alemán. Para mí es el mejor periódico de Alemania. Y escribía mis artículos en alemán, y cuando los leyó, primero me pidieron 2 o 3, escribí 2 o 3, y cuando los leyó la editora me dijo, escribes muy padre, pero parece que tu lenguaje es como del siglo XIX. ¿Por qué será? Y le dije, pues por 2 razones. Porque lo único que leo es filosofía del siglo XIX para mi tesis doctoral, y porque la única cosa actual que leo es el FAZ, y ustedes son el periódico más conservador que hay. Entonces, pues sí me costó muchísimo aprender alemán. O sea, muchísimo. Hubo momentos en que pensé que no lo iba a aprender y que iba a tirar la toalla, pero siempre seguí. El primer año fue muy difícil, me di cuenta del shock cultural. El primer día de clases que, o sea, yo era, lo he platicado en otras entrevistas que han hecho ahora, yo era la esperanza de la filosofía latinoamericana porque yo era el único estudiante de Latinoamérica cuando llegué en la Facultad de Filosofía de la Universidad Humboldt de Berlín. Y entonces llego el primer día de clases al salón donde está ahí el escritorio donde Hegel escribió la Fenomenología del Espíritu, que es una de las obras, quizá la obra cumbre de la filosofía alemana, junto con la obra de Kant. Estoy en ese salón con el escritorio de Hegel a un lado, llego y entiendo solo 2 palabras, metafísica y Aristóteles. Y yo, no puede ser que no entienda nada, pero nada, pero nada. Me dio una depresión, dije, a ver, la esperanza de la filosofía latinoamericana se va a deprimir en este momento. Dije, no, más que deprimirme, lo que tengo que hacer es aprender alemán en serio. Entonces me metí a todos los cursos intensivos que encontré el primer año. Llegué a ir a 3 cursos intensivos simultáneamente. Porque dije, tengo que aprender alemán. Esa es la prioridad de mi vida en este momento. Sí hablo alemán muy bien, escribo alemán muy bien, leo alemán muy bien, pero con un acento fuerte. En cuanto digo ya, la gente se da cuenta que soy extranjero, cometo errores, pero todavía hace 2 años me metí a un curso nuevo. Dije, a ver, llevo aquí más de 15 años, pero quiero seguir perfeccionando mi alemán. Mi suegro es germanista y entonces le hago muchas consultas que a veces él no siempre me puede responder. Hace poco en Instagram puse un post de cómo se escriben los nombres de las calles, porque es una pregunta que le hice a él, que le hice a muchos profesores y que nadie me supo responder. Y entonces dije, pues a ver, voy a descifrar el sistema yo solo. Y es muy sencillo, pero es algo que nunca nadie te explica, ¿no? Y bueno, pues me gusta entender ese tipo de cuestiones. Sí lo pronuncio. Y fíjate que, perdón que te interrumpa, porque no quiero que se nos vaya a pasar este tema. Además, ya vamos a empezar a abrir la sesión de preguntas abiertas para me va a nuestros llover porque dije que en participantes. alemán hay como racismo. Ya vi que comentarios que yo vivo aquí. Venga. No, vamos a terminar con las últimas 2 preguntas que tenemos preparadas para
formato de entrevista. Mi última pregunta y después la de Cari y abrimos sesión con Órale. nuestros participantes. Y Encantado. precisamente porque tú empezaste a platicar en este momento de autores. Sí, Es sí. una pregunta que seguramente ya es muy recurrente y que te la hacen todo el tiempo. Pero es una pregunta fundamental para este grupo. ¿Cuáles son tus autores favoritos o cuáles son tus autores más leídos? Ya mencionaste a un par, porque como buen filósofo tienes que estar muy versado dentro de esta ciencia de la filosofía, pero quizás dentro de alguna otra corriente, ya mencionaste también a Julio Verne, maravilloso escritor. ¿Qué otras cosas te gusta leer? ¿A qué otras cosas le gusta a Enrique G. de la G leer? Leo mucha historia, leo muchos libros de no ficción sobre cultura, arte, y leo muchas novelas. Entonces, si tuviéramos que ir de modo cronológico, por ejemplo, recomiendo leer a Schopenhauer, que tiene un dominio del alemán extraordinario, y a Nietzsche, que tiene un manejo del alemán también muy poco alemán. Los dos son autores muy poco alemanes que se salen, digamos, del modelo típico. Y ahora en nuestros días, me gusta mucho un autor suizo que se llama Peter Stamm, que está vivo. El primer libro, le tengo un cariño especial a Sommerhaus-Später, que es una colección de cuentos que salió por ahí del 2004 de Judith Hermann, porque fue el primer libro que leí en alemán. Me gusta también, bueno, Humboldt, pero Humboldt escribió mucho en francés y escribió poco en alemán, pero Claro. le tengo un cariño especial a Humboldt porque el trabajo que hizo en Latinoamérica fue asombroso y no hemos aprendido a valorar ni el 1% de lo que hizo. Y yo estoy Totalmente de acuerdo. ¿Cómo? En Cuernavaca incluso hay una calle en su honor, la calle de Humboldt. Muy famosa, por cierto. Y la casa donde vivió Humboldt en la Ciudad de México existe todavía, es una taquería y ahí tengo un amigo muy bien parado que ha intentado adquirir esa casa para convertirla en un centro cultural y no hay manera de que los dueños de la taquería la vendan. Muchísimas gracias. Damos Viva paso a México. la última pregunta de Cari y después su servidora realizará la conclusión de formato entrevista para dar inicio a las preguntas y participaciones de nuestros asistentes. Cari. Bueno, ya para finalizar, ¿cómo es la educación en casa con tus hijos? Uy, súper divertida. Vengo de una familia numerosa, soy el mayor de 13 hijos, con C y con E, de 13. Así que siempre tuve hermanos menores a los que estuve yo vigilando o de los que estuve un poco al cargo. Y soy muy relajado en ese sentido, porque tengo toda esa experiencia. Ha sido un proceso súper padre porque mi novia alemana, la menor de 2, estresada, como mamá primeriza, cuando tuvimos a nuestra primera hija hace 4 años, estresada, y yo, relájate. ¿Cómo quieres que me relaje? Pues relájate, es un bebé, pues por eso te tienes que relajar, pues por eso no me relajo, ¿sabes? La típica discusión de papás primerizos, y estoy realmente sorprendido porque ahora es más relajada que yo. No, tan relajada como yo. O sea, se ha llegado a mexicanizar tanto que es una gozada. O sea, todo es ahorita, me caí, pues levántate, ay, está llorando, pues no llores, ¿sabes? Y vemos a los vecinos que se cae la niña y van corriendo, y claro que la niña llora el triple. Y aunque a la niña no le haya pasado nada, ya por reacción llora. Y en cambio acá
nuestros hijos se caen y se pueden dar un guamazo y en lugar de llorar, se levantan, se sacuden y siguen. Esa parte de la educación relajada mexicana o latinoamericana me encanta, porque aquí todo es tan cuidadoso que no dejan a los niños ser niños. Hoy escuché a un niño gritar y dije, wow, es la primera vez en mucho tiempo que oigo a un niño gritar, porque los niños alemanes no gritan y los perros en Alemania no ladran. Hasta los perros están educados. Lo veo con los vecinos, tenemos, como dije, 17, había dicho 20, en realidad somos 18 familias, entonces tenemos 17 vecinos, la mayoría con niños, y es increíble ver niños de 4 o 5 años a los que los papás sobreprotegen cuando juegan con niños de 6 o 7. Entonces, y hemos tenido varios diálogos aquí, justo la semana pasada me decían, oye, ¿por qué son así? No me acuerdo de la pregunta exacta que me decían. Le dije, es que en México somos mucho más relajados. Y cuando hablo de México, pues hablo de mi experiencia. Yo también sé que hay mamás helicópteros en todos lados y mamás sobreprotectoras o papás sobreprotectores hay en todos lados, en todo el mundo, ¿no? Sean alemanes, sean mexicanos, sean chinos. Eso es mundial. Pero mi experiencia como alguien que creció en Monterrey, jugábamos a aventarnos piedras, jugábamos a las pedradas. El primero que salía descalabrado perdía, eso es verdad. En el colegio, yo un colegio de puros hombres, hacíamos 2 equipos y nos aventábamos piedras. y yo sí descalabré gente, ¿no? Y eso es impensable. Aquí se subes a la bici y casco. Y entonces yo le dije a Sofía, no vamos a ponerles cascos a los niños. Y si se caen, pues que se caigan. Pero si se pegan, pues que se peguen. Pero si, le dije, a ver, ¿tú de niña usabas casco? No. Pues entonces, ¿por qué sí le vas a poner casco a tu hijo? Pues porque es una moda, pues por eso no quiero caer en la moda. O la otra, tenemos una escalera, ¿no? Es un piso, es un departamento de 2 pisos. Y en cuanto el bebé empezó a gatear, vamos a comprar una puerta. Dije, no vamos a comprar puerta para la escalera. Y si se cae, no se va a caer. Se va a caer, el niño va a aprender. Y entonces somos la única familia, tal vez en Alemania, que no tiene puerta para cuidar la escalera. Y no se ha caído ninguno de los niños. Y le dije, somos 13 hijos. En mi casa nunca hubo puertita para la escalera. Nos educaron y aprendimos. Y entonces, ¿qué pasa? Que viene la gente y el niño de 1 año ya baja la escalera gateando para atrás y todos sorprendidos. Sí. No se la creen. Y yo, bueno, pues es que es más cómodo comprar una puerta y olvidarte que estar al pendiente y enseñarle al niño. Pero, pues funciona. No nos gusta el sistema escolar alemán de que en 4º de primaria te hacen la recomendación de si tu hijo tiene la capacidad intelectual suficiente para estudiar una carrera universitaria o no. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. A nosotros nos parece terrible, no nos gusta. Estamos en contra. Y es algo que argumento en el libro. Conozco la postura contraria, entiendo los argumentos, a final de cuentas es cuestión de gustos. Yo no tengo la menor duda de que mis hijos tienen capacidad suficiente para estudiar una carrera universitaria. Y si quieren estudiar una carrera universitaria o no, es una decisión que ellos van a tomar. Si quieren ser youtubers o futbolistas, ellos lo van a decidir a partir de los valores y las enseñanzas que yo les dé durante los primeros 17 o 18 años de su vida. Sí. Quiero quedarme y quiero que todos nos quedemos con esta última frase que tú has dicho que es importantísima, que es el mejor legado que uno le puede dejar a sus hijos. Yo creo que la seguridad y el amor y la fe en sí mismos, pero sobre todo el saber que ellos pueden lograrlo con el apoyo de los seres que forman parte de su familia, es importantísimo para que como sociedad sigamos evolucionando. Ha sido un lujo poder entrevistarte. Realmente nos quedamos con muchísimas preguntas en el aire, porque además de ser un hombre muy instruido, en lo personal te admiro mucho como cronista. Como cronista es un lujo leerte.
esos posts acerca del búnker secreto en tu vivienda, pero sobre todo el de los lobos. Y yo creo que como cronista, yo quisiera leer un libro de Enrique G. de la G acerca de crónica en general, porque eres muy bueno. Ha sido una plática para mí muy constructiva. Yo invito a todo nuestro auditorio y sobre todo al público en general que vive en Alemania o que planea vivir en Alemania, que no se pierdan tu libro. Por favor, no se pierdan el libro de Enrique porque es un hito. Ustedes ya están cayendo en blandito con el libro. Aprovechen, por favor. Realmente no se van a arrepentir. Te agradezco a nombre de todo el staff de Bibliófilas, de todo corazón, que nos hayas regalado esta hora de tu tiempo para esta entrevista. Vamos a abrir ahora sesión Oye, de Sara, no, yo preguntas. estoy encantado de platicar con ustedes. Te agradezco mucho la invitación. Me encanta platicar historias. Creo que a mí en el fondo me gusta más la historia y tuve al mejor profesor de historia de México en prepa porque era un señor que hacía lo que ahora se llama storytelling. Realmente nos platicaba historias de la historia y yo quería estudiar historia junto con filosofía. Por azares del destino no cumplí con esa parte, entonces terminé haciendo historia de la filosofía. Y uno de mis propósitos de vida profesional es contar historias dignas de García Márquez. Así es como lo enuncio siempre. No tengo la prosa de García Márquez, para mí una de las mejores prosas de la lengua, pero me gustaría tenerla. Y sí me fascina platicar historias, contar historias. Entonces, te agradezco que menciones lo de cronista. Estoy trabajando ahora en un libro de Berlín, sobre Berlín. ¡Qué maravilla! Hoy hablé con un agente literario para platicarle del proyecto y me dijo, un libro escrito por un mexicano sobre Berlín no me interesa, no le interesa a nadie. Le dije, ay, güey, Falso. pues lo mismo le dijeron a Rowling y te estás perdiendo de aquí del próximo bestseller. Gracias, compadre. Exactamente. No, y bueno, qué gran orgullo que un mexicano como tú, que precisamente ese drive que a ti te ha impulsado desde que yo me atrevo a decir, desde que pisaste el mundo, y hasta ahora todo lo que has logrado, y que puedas apoyar a la comunidad latina en Alemania, y no solamente en Alemania, porque abrir la mente no solamente es privativo de vivir en Europa, sino es universal. Es bien importante que entiendas el impacto de tu trabajo y el por qué estamos tan orgullosos en este grupo de haberte tenido con nosotros, teniendo el placer de entrevistarte y que ahora tengan el placer nuestros lectores y nuestros participantes de poder interactuar contigo. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Sara. Ha sido un lujo, vuelvo y repito, y espero que esta sea la primera de muchas oportunidades en que puedas honrarnos con tu presencia. Muchísimas gracias. Cuando quieras. Y en este momento cedo la palabra a nuestra moderadora, Sofía Villanueva, que va a empezar a dar los turnos para que puedan participar nuestras bibliófilas y bibliófilos. Hasta siempre y hasta pronto. Gracias, Sara. Pues encantada escuchando la entrevista. La verdad es que hay muchos comentarios, mucha interacción en el chat. Entonces vamos a iniciar con la participación de Gab, que quiere hacerte un comentario y por ahí una pregunta. Gab, por favor. Ay, hola, soy Gaby Tapia, pero mi nombre Hola, se Gaby. queda así en la combo. Oye, bueno, respecto a lo que comentabas de cómo es el Alemania en Berlín, y también alguien que comentó que tiene otra experiencia, yo pues todo el tiempo que llevo viviendo aquí ha sido en Bavaria y Ajá. tengo una experiencia bien diferente respecto al interés hacia los mexicanos. De hecho, ¿qué fue? Hace 3 años organizamos un festival mexicano, se trajeron músicos de Michoacán, se hizo como un convenio de escuelas de música de aquí, de Michoacán, y tuvimos muchísima participación, incluso di cursos de cocina, o sea, las personas estaban bien interesadas, compraron mucha artesanía, comida, o sea, fue como
el evento. Incluso publicaron en la revista más importante de música o en el periódico más importante de música de toda Alemania, nos publicaron, el año antes de la pandemia también hicimos un evento de Día de Muertos, tuvimos igual muchísimo interés, o sea, las alemanas se vistieron de catrinas, organizaron muchísimas cosas con los gimnasios, fue como algo muy, no sé si fue porque fue un pueblo pequeño y que era como el gran evento, pero yo sí veo un cambio de interés respecto a nuestra cultura como fuera de lo que son drogas o política o así, sino la cultura en sí, la comida, yo sí veo un cambio mucho más grande. No sé si sea algo cultural como de la diferencia de la antigua Alemania del Este contra la del Oeste, o no sé, sí he visto, cuando visito estados de la Alemania comunista, sí veo un poco más de racismo, de que nos ven medio más feo. Pero yo sí he tenido una experiencia diferente. Y también, ay, déjame ver qué era porque lo noté. Y también creo que los alemanes, bueno, alguien me dijo, los alemanes hay que ganárselos. O sea, no es de que llegas y te invitan a su casa. Yo lo veo en el trabajo, que a mis compañeras les costó 6 meses que les cayera bien, pero ahorita me aman y me adoran y no me dejan ir, ¿no? Entonces siento que también es como que sí son fríos, son muy, muy guardados, pero ya que se abren a ti, son tus amigos de por vida. Entonces yo también eso lo veo como plus. Sí, te voy a responder. Entiendo lo que me dices. Hay un interés cada vez mayor, no solo en Alemania, sino en todo el mundo por la comida mexicana. Ahora bueno, los últimos años se ha puesto de moda el aguacate, la comida mexicana en general, desde Australia hasta Noruega. Cuando yo llegué aquí, no sabía la gente lo que era un taco, sabían lo que era un burrito, sabían lo que era chili con carne, pensaban que era mexicano y poco más. Y ahora venden tortillas hasta en el súper, y salsas, y chile tajín y cosas de estas, ¿no? Pero ¿no te parece que esa fiesta bailables o de bailes típicos michoacanos y de las catrinas queda un poco como en lo exótico? O sea, sí hay un interés por México por lo exótico, y ese interés hay desde el siglo XIX. Yo tengo aquí un montón de libros escritos por alemanes sobre el México exótico, ¿no? Está padre saber que te ha ido muy bien en el trabajo a pesar de la dificultad del primer semestre. A mí también me fue bien cuando trabajé en el FAZ. Me fue muy bien, me querían alargar el contrato, al final no se pudo por una serie de razones de visa, etcétera, y razones personales mías. Pero no a todo el mundo le va bien. Y yo sé, me está buscando mucha gente diciéndome que está muy difícil encontrar trabajo siendo mexicanos, ¿no? No es fácil. Si eres programador o si eres enfermera, pues quizá es fácil, pero no es tan fácil. No creo que a todo mundo le vaya tan bien o le resulte tan bien. Bueno, Mi sí, hasta... impresión, para terminar, mi impresión es que si tú eres alemán y vas a México, tienes muchas mayores posibilidades de éxito a que si eres mexicano y vienes a Alemania. Bueno, ahí como comentario también, mi esposo, bueno, somos mexicanos y se lo jalaron desde México, una empresa alemana a Estados Unidos y después acá, y sí le va bien, pero también sé que no es como lo común, o sea, que hay muchos latinos que lo luchan, o sea, que luchan día a día para... Claro, una cosa es llegar como expatriado, que te traigan a vivir acá en tu empresa, y otra cosa es que llegues aquí y que aquí empieces a buscar trabajo, como creo que fue tu caso, si entendí bien. El de mi esposo, sí, yo me vine porque mi esposo lo jalaron, pero sí, o sea, él ya se cambió de empresa aquí 2 veces, ya no está con la que lo Ah, jaló, ok. pero le ha seguido yendo muy bien, pero sí sé que no es la regla. Es una excepción tu esposo, sí. O sea, no digo que sea imposible, digo que es más difícil y que hay una especie de prejuicio de que pues el mexicano no es tan cumplidor en la chamba, y en cambio, si eres alemán y vas a México, la gente te recibe, te abre las puertas, te hacen fiesta, ya llegó el alemán, uy, fiesta, ¿sabes?
Y acá llega un mexicano, pues nadie te pela, nadie te hace gran fiesta. Y justo el Caemos último, bien, es una ventaja ser mexicano, tiene mucho mejor presencia o gancho ser mexicano a ser árabe o a ser boliviano, porque México tiene muy buena prensa, digamos, caemos muy bien de entrada, eh, tenemos todo ese bagaje cultural exótico que llama la atención, pero bueno, eso es como volver a decir lo que ya dije. sí, muchas gracias. De nada. Ahora vamos con la participación de Denis. Ahora sí, con tu comentario, Denis, por favor. Ay, disculpa, no podía poner el micrófono. Sí, mira, de lo del trabajo en Alemania, por ejemplo, he visto también muchísima gente. Bueno, yo estoy trabajando como Ehrenamtlich, que es así como un trabajo de ayuda social en una Sí. organización de mexicanos aquí en Alemania que se llama Hamburg Mexico Verein. Y Ajá. y hemos conocido a muchísima gente y, por ejemplo, tenemos un psicólogo que nos ha dado una entrevista también. Y la forma en la que uno pues, no es lo mismo, ¿no? Porque no es tu idioma, no es tu país, pero Claro. sí se puede, o sea, sí se puede salir. Tal vez es porque también Hamburgo es muy multicultural, que Hamburgo está tan abierto a las culturas en sí. Tenemos también aquí en Hamburgo un mercado de cultura. Es un festival muy grande y todas las culturas de todo el mundo se representan en pequeños mercaditos, la comida, algo típico que usen en ropa y todo eso. Entonces, sí se puede, sí esa integración que nos tienen. También conozco por la misma organización doctores que trabajan aquí en Alemania y la cosa, o sea, yo también soy vendedora de ropa, pero la cosa es también las ganas que tú le eches para salir adelante sin el perjuicio que eres tú de México o que eres tú latino o que eres tú extranjero, porque también eso es lo que nos marca mucho, el estigma que nos damos nosotros mismos como extranjeros, ¿no? Que porque soy chaparrita, no hablo bien el idioma, o sea, no hay que fijarse en eso, sino en las ganas de salir adelante. Y sí se puede también trabajar aquí, sí se puede llegar a tener un muy buen trabajo, te va a costar, igual que te va a costar en México o en Estados Unidos, el tener un buen puesto. Sí nos cuesta, pero sí se puede. Oye, Denis, Algo, yo estoy completamente de acuerdo contigo y yo no quiero aquí que se queden con la impresión de que no se puede, porque sí se puede y yo he podido y tengo 3 hijos y aquí estamos, ¿sabes? sí, sí, Y yo llegué sin saber alemán y tengo un título doctoral y tengo una familia, o sea, sí se puede, ese es el testimonio que yo doy con mi ejemplo. Yo lo exacto, que estoy diciendo es que es difícil, que es más difícil de lo que la gente que muchas veces llega se imagina y que por eso hay tantos problemas de depresión, hay muchos problemas de suicidio en Alemania de mexicanos, etcétera, ¿no? sí, Claro que claro, se puede. También en Berlín hay ese Festival de las Culturas del Mundo y es cosa de esforzarse y te tienes que esforzar más aquí que allá. Y lo de la identidad, yo no lo veo como estigma, yo lo veo como parte de tu bagaje cultural, como parte de tu identidad. Yo no me pongo el estigma de mexicano, yo soy mexicano y punto. Yo no tengo la nacionalidad alemana ni la pienso solicitar, ¿sabes? Y no sí, puedo quitarme el acento cuando hablo alemán, pero sé que eso es parte de mi persona y eso exacto, puedo verlo, usarlo a mi favor o usarlo en mi contra. Si fuera actor, pues yo podría representar al migrante mexicano o podría representar al mexicano. Y si yo fuera traductor, pues podría tener acceso a trabajos o a empleos gracias a ese perfil. Si yo exacto, fuera
qué sé yo, abogado, pues tendría menos posibilidades, puesto que aquí las leyes son distintas y yo no soy alemán y ¿sabes? O sea, de, al final depende de tu actitud, como muy bien dijiste, del empeño que tú le pongas y por supuesto que se puede. Pero no, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo. No te va a costar lo mismo aquí que en México. Aquí te va a costar mucho más. Sí, también es por lo mismo, por el idioma, ¿no? Porque muchas veces no te sabes expresar bien como tú lo pudieras hacer en tu idioma, en español, ¿no? Yo creo que hasta, tú sabes, cuando uno tiene un problema entre, no sé, tal vez un vecino o algo así, y le quieres mentar el 10 de mayo y dices tú, ¿cómo se lo digo sin que me oiga y me odie el resto de su vida y no sé, sea muy fuerte? Y en México le mientas el 10 de mayo cuando vas manejando y no te pasa nada, no te preocupas. Es así como, sí, sí, gracias. Salúdame a la tuya también, ¿no? Pero no es Aquí es así. solamente el idioma, es la mentalidad, Exacto. son las redes. Si yo necesito ayuda, le hablo a mi tío que conoce al abogado, que no sé qué, y acá la red funciona diferente, no tienes la misma red, quizá tu red es Exacto. de otros expatriados, etcétera, ¿no? Sí, Eh, es distinto, estás en otro ambiente, ¿no? También tienes que hacer un esfuerzo y ese esfuerzo es el que yo hice para escribir el libro y para, sobre todo para adaptarme, porque escribir el libro es el resumen de todos estos años aquí. Tienes que hacer el esfuerzo por conocer la idiosincrasia, las leyes, los hábitos, y ese esfuerzo no tienes que hacer en tu país de origen, puesto que creciste allí y lo conoces porque entró a tu mente por ósmosis, ¿no? exacto. Pero yo creo que también, sabes, es muy interesante cuando tú escuchas, por ejemplo, un mexicano es muy luchón, porque hay que decirlo, Sí. somos muy luchones, ¿no? Si hoy no tengo trabajo, voy y vendo chicles en la esquina y para venderlos me pongo hasta una faldita, ¿no? Como Completamente de hombre, acuerdo. anda. Entonces dices tú, es ingenuo que tenemos nosotros, también, como dices, te puedes sacar adelante y es fabuloso. Por ejemplo, a mí me dieron solamente el trabajo y es una compañía muy difícil de entrar y la gente es, en donde yo trabajo es una zona de gente de muchísimo dinero y es muy especial, pero todo el mundo va con la mexicana que les dice, no sé, se las pinta bonito y es muy chistoso porque ahí me dieron el trabajo solamente por ser mexicana. Entonces, Órale. sí, 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 fue súper chistoso. Tengo escrita esa parte en mi libro donde explico que el alemán se ha ido haciendo muy cómodo por el estado paternalista. Entonces tienes Sí, un seguro de desempleo y tienes ayuda de Estado y si viene la pandemia hay Kurzarbeit, entonces sigues ganando dinero a pesar de que no hay trabajo y hay ayuda del Estado y basta que mandes un mail y en 15 minutos o en 48 horas, perdón, te depositan 5,000 euros para que... Y en México, no. O sea, en México tienes que ingeniártelas. Y por eso somos mejores, como decía hace de rato, para improvisar y los alemanes no. Los alemanes terminan haciéndose muy, en ese sentido, dependientes del Estado. Y en México, el Estado, ¿cuándo te va a venir a ayudar? Jamás va a venir a ayudarte. Tienes que salirte a buscarte la vida, ¿no? Completamente de acuerdo Bueno, contigo. sí, agradecemos mucho la participación de Denise. Vamos a pasar a la participación de Mexicanos Múnich. Tiene 3 preguntas concretas, muy interesantes, entonces vamos a ver, a cederle el turno. Hay que picarle al micrófono al botón del micrófono porque no veo que estés conectado al micrófono Mexicanos en Múnich.
Bueno, mientras resuelve ahí el problemita de audio, voy No, a no leer tiene la primera audio. pregunta. No, no te escuchamos. No, todavía no te escuchamos. Pero voy a leer tu primera pregunta y ahorita, que si puedes resolver tu problema de audio, adelante. ¿Qué no Y te no tiene gustaba de conectado el Alemania micrófono. y ahora lo haces o consumes? ¿Cómo? ¿Qué no te gustaba de Alemania y ahora lo haces o consumes? Buena pregunta. No sé. No sé. No. Sí, porque, mira, porque por Sí, o ejemplo, tu sea, segunda está buena la pregunta, pregunta porque es sobre el cambio y mi evolución y mi sí, adoptación y mi adoptar, ¿no? Pero ahora mismo no se me ocurre nada que haya yo. Bueno, una cosa que no me gustaba y que he tenido que hacer es, aquí es de mala educación, está mal visto decir salud cuando la gente estornuda. Y al principio me molestaba mucho porque me parecía que era como ignorar, pero pues llega un momento en que pues, lo adoptas, ¿no? Y ya lo hago. Entonces, cuando la gente dice salud, si los conozco les digo salud, si no los conozco los ignoro. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, y escribí sobre eso hace poco en el Instagram de Hola Alemania, es el pasar por donde están, cruzar la calle por donde están los pasos de cebra. Me molesta muchísimo. Me molesta mucho tener que ir hasta la esquina a cruzar la calle. Me molesta mucho tener que esperar a que se ponga el semáforo peatonal verde si no viene carro. O sea, y yo diría que por lo menos en el 50% de los casos no lo puedo cumplir, porque va en contra de mi instinto, ¿sabes? Pero muchas veces digo, bueno, pues estoy en un país extranjero y me aguanto, ¿no? Y tengo que cumplir las leyes. Pero realmente para mí cada vez es un conflicto. Cada vez que cruzo la calle cruzo por aquí, voy hasta la esquina, ¿sabes? Y es un tema que puede parecer muy tonto, pero tiene mucho trasfondo, porque hay dos maneras de educar a tus hijos, ahora que tengo hijos yo, ¿no? Una manera es decir, tienes que cumplir las leyes, tienes que cumplir las reglas para que funcione la sociedad. Y es como los alemanes educan a sus hijos. Entonces, si a ti se te parte el semáforo peatonal en rojo y hay familia con niños detrás, no te la vas a acabar, te van a decir hasta la despedida porque estás dándole mal ejemplo a los niños y los alemanes tienen un espíritu pedagógico mortal, ¿no? También está en el libro. Te van a regañar, que cómo se te ocurre dándole mal ejemplo a los niños. A mí me han regañado hasta viejitas de 90 años por cruzarme un semáforo en rojo, ¿no? Caminando. Y el otro modo de educar es decirles, toma la decisión, estas son las reglas, valora el peligro, estima el peligro, viene carro, y toma la decisión que creas correcta. Si tienes prisa, pásate la calle, crúzate, pero crúzate con cuidado. Y hay países donde no hay semáforo peatonal, tienes que fijarte, porque no todo es Alemania, y no en todos lados hay semaforito, y no en todos lados hay pasos de cebra. Y yo prefiero educar a mis hijos en ese espíritu más de rebeldía y de decisiones y de decir, bueno, si no viene carro, ¿por qué voy a estar aquí esperando? Para que funcione la sociedad seguirá funcionando si me paso el semáforo en rojo. Entonces, este es un diálogo que tenemos Sofía y yo, y yo a veces también lo hago adrede, así como los alemanes quieren que tú adrede te quedes parado si el semáforo está en rojo, yo a veces les digo a los niños, está en rojo, pero no viene carro, vamos a cruzar. Y me molesta que mi hija de 4 años a veces me quiere educar, me dice, vas caminando por el carril de la bici, eso no se hace. Y entonces yo le explico, porque así es, eso es lo que le dicen su mamá y su abuela, con razón, con toda razón, ¿no? Porque así es la regla y porque pues, hay que decirle a la niña que no se camina por ahí porque te puede atropellar la bici. Pero yo también le digo, yo sé que no se debe hacer, pero mira que no viene ninguna bici y si vas caminando por aquí con cuidado, si no hay bicis, lo puedes hacer. Y entonces
yo intento balancear para que tampoco sean tan alemanes, porque son muy cuadrados los alemanes y tengo miedo de que mis hijos sean tan alemanes. Pero bueno, ese es mi espíritu anárquico. Sí, y en ese sentido ya nos platicaste que tú jamás adoptarías. Hay un perro Aquí que creo los que te perros- va a comer, o un león, no Es que sé aquí qué los sea. perros sí ladran. Sí, Yo sí estoy en México. en Monterrey, en México, sí ladran. Claro, aquí los perros sí ladran. Perdón. Ella nos preguntaba, ¿qué cosa no adaptarías o no adoptarías de la cultura alemana? A mí me llama la atención porque ahorita dijiste hace 2 respuestas que no pedirías la nacionalidad, por ejemplo. ¿Hay algo más que nunca adoptarías? No adoptaría jamás la idea esta terrible de que los domingos el país está muerto. Me parece una tontería. El domingo es el día más aburrido y está todo muerto. No puedes ir ni a comprar una Coca-Cola, ¿no? Estoy exagerando, de pronto sí hay Coca-Colas, pero a mí me parece muy raro. Entiendo las razones culturales, históricas, hasta teológicas de por qué es así, pero eso no me gusta, ¿no? Tampoco me gusta y me ha costado mucho. Es una de las cosas que, volviendo a la pregunta anterior, una de las cosas que he terminado por adoptar es el hablarle de usted a la gente. Yo no le hablo de usted a nadie. Yo tuteo a todo mundo. Es muy raro que me salga el usted. Por ejemplo, un día conocí a Enrique Krause en la calle y le dije, hola Enrique, lo tuteé y gracias a ese encuentro terminé siendo editor de Letras Libres. Y cuando le platiqué la historia de mi papá me dijo, pues muy mal que lo hayas tuteado, es una persona mayor que tú, mayor que yo. Y dije, pues es que tú me has enseñado a tutear a la gente y ahora me dices que cuando yo tengo ya 25 años me dices que le hable de usted muy tarde. Entonces yo siempre tuteé a todo mundo y aquí en Alemania tienes que hablarle de usted a todo mundo. Entonces cuando la gente me habla de usted le digo, a ver, espérame tantito, tutéame porque me siento raro, me siento incómodo. He terminado aceptando mucho el usted y lo uso, pero es algo que todavía... me cuesta menos de la calle, porque bueno, ya doblé las manitas por ahí, pero es algo que no quiero y que no me gusta y que no adopta y que no quiero adoptar, aunque he terminado adoptándolo de alguna manera. Y por último, pues lo que ya dije, o no sé si lo dije aquí porque he tenido varias entrevistas hoy, pero los alemanes no saben integrarte en la conversación. Si tú llegas a un sitio y hay 2, 3, 4 alemanes hablando en grupo y tú llegas desde fuera, es muy difícil integrarte. A veces, muchas veces ni siquiera hay contacto visual, como que ellos siguen en su rollo, como que no tienen esa capacidad de decir, mira, ya llegó vamos a preguntarle, vamos a que platique. No siempre, estoy generalizando, pero en general es difícil. Y eso no me gusta. Yo soy como más abierto y, mira, ya llegó fulanito, vamos a integrarlo. Yo soy como muy integrador. Y cuando hay fiestas, que siempre organizo fiestas, ahorita por la pandemia no, pero siempre, en esta casa siempre hay fiestas, porque en casa de mis papás, porque mi mamá que está conectada es muy fiestera y siempre hay fiesta en mi casa, siempre yo digo, a ver, voy a presentarlos, ya que llegó un buen grupo de gente, voy a presentarlos y los presento y se arma muy buena convivencia y a los alemanes eso les falta, ¿no? Última pregunta para terminar esta sección. Es sobre tu libro y el proceso como de escribirlo. Uy, es ¿Tú interesantísimo, sí. qué nos puedes platicar al respecto? Y ¿tú por qué crees que no haya más libros de extranjeros sobre este tema de vivir en un país al que emigran, ¿no? Yo no sabía, porque no hice, yo quería escribir un PDF de máximo 70 páginas. Fue como mi idea. Cuando yo he platicado en otras entrevistas que el cónsul de México en Berlín me dijo que Alemania era el cuarto país más importante para la migración, dije, yo sé algo de Alemania, nadie sabe Alemania, nadie conoce Alemania mejor que yo.
llegué a mi casa y pensé en escribir un librito electrónico que iba a regalar de unas máximo 70 páginas. Y bueno, resultó que escribí un libro de 350 páginas. Lo escribí en 2 días y lo puedo comprobar porque tengo los archivos encerrados, digamos. En 2 días me encerré en mi... Yo no puedo trabajar por ratitos, yo necesito tiempos largos y entonces me encerré 2 días en mi estudio, no vi a nadie, nada más subía a comer y cenar. Y cuando terminé le dije a Sofía, acabo de escribir un libro. Y Sofía, ¿qué? Escribí un libro. Lo tengo que corregir, lo tengo que checar, pero ya tengo un libro. Y para mí ha sido, este es el libro más importante de mi vida, porque yo tengo una novela empezada 8 veces que no he logrado terminar y que me ha frustrado mucho, porque mi sueño es escribir la gran novela mexicana, digamos. Y cuando tienes una novela empezada 8 veces y no avanzas, pues te frustras. Y este libro me permitió desarrollar, inventé un método que la idea no es mía, me la dio alguien que me coachó en mi trabajo de ghostwriter hace 2, 3 años. Me dio una idea. Luego hablé con otro ghostwriter sobre el trabajo. Él escribió una guía para migrantes argentinos que iban a California y nunca la pudo sacar al mercado porque fue el ataque del 11 de septiembre. Cuando estaba a punto de publicarla, cerraron las fronteras y aquello ya murió el proyecto. Y entonces, él me dijo, ¿por qué no escribes una guía? Le dije, no, pues una guía, qué aburrido, ¿no? Pero, porque pues es como, escribir una guía es como escribir un directorio telefónico. ¿Quién la va a leer? ¿A quién le va a servir? ¿Y quién quiere escribir algo así, no? Pero yo había visto un video, una entrevista que le hizo Pia Castro, precisamente la que me entrevistó de la Deutsche Welle, a Miguel Gleason. Miguel Gleason es un investigador mexicano que vivió 20 años en París y se dio a la tarea faraónica de buscar todos los objetos del patrimonio cultural mexicano en Europa. Entonces fue a todas las ciudades, se metió a todos los archivos, a todos los castillos, a todas las colecciones privadas, e hizo un inventario de más de 13,000 objetos en Europa, desde piezas prehispánicas hasta obras de arte contemporáneo, ¿no? Cerró ese proyecto y ahora está en Estados Unidos haciendo lo mismo en Estados Unidos y Canadá. Ahora ya financiado por el gobierno federal, etcétera. Es un proyecto de varios años, ¿no? El primero lo hizo por su cuenta. Y platicó en esa entrevista, que se puede ver en YouTube, si pones Miguel Gleason como el torero, porque es su hermano, en YouTube lo vas a ver. Y platica Miguel Gleason ahí que hay más objetos del patrimonio cultural mexicano en Berlín que en toda España. Y dije, ¿cómo? No puede ser que en esta ciudad hay más que en toda España. O sea, Humboldt trajo más objetos que los 300 años de colonia. ¡Qué impresionante! ¿Quién sabe eso? Nadie más que Miguel Gleason. O sea, me voló los sesos ese dato y me puse a pensar, claro, pues he visto tal y tal y tal cosa, ¿no? En Berlín y me puse a investigar y entonces fui a buscar cosas de Humboldt, de quien ya hablé, fui al museo y fui acá y fui a la casa de Humboldt y hablé con el experto. Y entonces traía yo eso cuando me entero que Alemania es el 4º país más importante para la Nación Mexicana. Dije, a ver, tengo que unir estas dos cosas. Tengo que ayudarles a los mexicanos que vienen, que muchos no tienen ni idea. Y tengo que también hacerles ver que Alemania es un gran país respecto de México, gracias a Humboldt y gracias a muchos otros, no nada más a México, no nada más a Humboldt. Y aunque he sido aquí un poco crítico, que si el racismo y que si la comida y que no sé qué, todo eso anecdótico, en el fondo, ese es el país donde yo quiero vivir, es el país que quiero, es el país donde quise que nacieran mis hijos, porque Sofía y yo vivíamos en México y dijimos, queremos que nuestros hijos crezcan y nazcan en Alemania.
Y vinimos a Alemania para que nacieran aquí. Nos mudamos de Polanco, en la Ciudad de México, aquí. Y en el fondo, esta es una carta de amor a Alemania. Pero el amor tampoco es perfecto. Alemania no es perfecto. Entonces, me río de mí. Y como me río de mí en el libro, porque cuando llegué no se abrían ni las ventanas y pensaba que se me iban a caer, porque en Alemania las ventanas se inclinan como 15 grados, también me permito reírme de los alemanes. Pues muy interesante todo lo que nos has platicado. La verdad es que si yo fuera una lectora que no sabría nada de tu libro ni de qué trata, la plática definitivamente sí lo quiero leer. O sea, definitivamente lo que has platicado a través de tus anécdotas nos ha gustado mucho, y con mi comentario sobre esto cerramos esta sección de preguntas. Voy a decir Y algo les doy más, la Sofía, para redondear esto último, y es Claro. que como nadie quiere escribir ni leer un directorio telefónico, y como bien dijo Sara hace rato, a mí lo que me gusta es la crónica y la historia y contar historias, me puse a contar historias. Entonces es un libro simpático, divertido, escrito con humor, porque quiero que la gente se ría, porque qué flojera leer una lista de 20 lugares, de 20 marcas de patines del diablo y de de las 5 compañías que hacen car sharing. Pues eso está en internet y ya. Y yo quería soltar la pluma. Yo quería escribir un ensayo sobre Alemania a través de mi mexicanidad, porque soy mexicano, desde mi muy particular punto de vista de, como decía alguien criticándome, de hombre de Monterrey que hizo su doctorado. Pues esa es mi biografía, punto. Pero que también fuera útil, porque dije, bueno, pues, que sea útil y que le sirva a cualquiera, y al que quiera reírse se puede reír, y el que ande buscando patines del diablo, pues aquí también lo va a encontrar. Entonces intenté conjugar los dos aspectos. Salió un libro híbrido muy raro, pero bueno, estoy muy contento y estoy muy sorprendido que a la gente le ha gustado y que se está vendiendo muy bien. Esta es la tercera semana en la lista de bestseller de Amazon, donde jamás me planteé que nadie lo fuera a comprar, porque yo pensaba que se iba a comprar a través de la editorial, pero la editorial lo sacó a Amazon y a muchas otras librerías, y todo el mundo, pues como es obvio, estaba buscándolo en Amazon, y de pronto me doy cuenta por un chiste de un amigo que a mí la editorial me dijo, está en la lista de bestseller, y yo, no puede ser. Entonces les mandé un mail, ¿qué significa estar en la lista de bestseller? O sea, ¿qué es eso, no? Y un amigo me dice, en la lista de bestseller de Amazon, y yo, no, hombre, a ver, vamos a ver en qué lugar está en Amazon. Está en lugar 30,000. Ah, órale, ya, jaja. Y a la semana siguiente volví a hablar con el mismo amigo y me dijo, ¿sigue en el número 30,000 o ya bajó? Y dije, pues ni idea, déjame ver. Y yo, ¿qué? Está en el top 50. ¿Cómo? Sí. Ay, güey, a ver. Y esta semana llegó al número 1 en Alemania. Es curioso el ranking de Amazon. Si eres el autor, te genera una ansiedad enfermiza, así que no lo he checado. No lo he vuelto a checar, porque cada hora cambia el ranking. Entonces puedes quedarte una hora y ya, y quizá ya estuvo mi libro 20 veces en el número 1, o quizá una única vez, y fue cuando yo me asomé. No lo sé, no te llega ninguna notificación. Son cosas que no sabes hasta que no te pasa, ¿no? Y eso es en Amazon Alemania. Y en Amazon México, esta semana también llegó al lugar número 3. Si ha estado más arriba, no lo sé, no me ha tocado verlo, pero las veces que lo he checado, el máximo el que he visto es el número 3. Entonces, pues hice un screenshot y me dio mucho gusto, ¿no? Oye, ni la ansiedad que te generan los likes en Instagram. No, hombre, olvídate de los likes de tu post en Facebook. Claro. No, pues muchas felicidades de verdad, y voy a aprovechar, último comentario, aprovechando que tu mamá está aquí, felicidades a tu mamá pues al final de cuentas por la crianza, ¿no? Por haber logrado esto, que es parte de lo que ella también logra. Entonces, muchas felicidades,
Y bueno, ahora sí le voy a Mamá. ceder la palabra a Karina para que nos despida. A lo mejor quiere decir algo su mamá. Mi mamá ni siquiera ha leído el libro. Tienes que quitar el mute a tu Es que no, micrófono. ni siquiera he leído el libro. Está muy interesante. No lo ha querido, no ha querido apoyar a su hijo. No, 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 no. Para No, nada. mi mamá tiene un papel importante porque me educó con un gran respeto a la lengua. Mi mamá es alguien que siempre se preocupó por la ortografía y por Eso sí. que tuviéramos un vocabulario amplio. En su familia siempre hay juegos de lenguaje, hay palabras que se inventaron en la familia. Yo creo que en casi todas las familias hay alguna palabra inventada. Pues en el caso de la familia de mi mamá hay muchas. Y yo creo que la influencia más grande de mi vida es el papá de mi mamá, mi abuelo, porque él era, ya lo mencioné, él era poeta, autopublicó sus primeros libros y yo no me he dado cuenta de que yo seguí inconscientemente el mismo camino de autopublicar mi primer libro. Yo quise autopublicarlo y cuando me di cuenta que el libro era realmente bueno, fui a 3 editoriales, se los ofrecí, no me gustó el deal y entonces volví a la idea original de autopublicarlo. Y hace poco, ya que tenía el libro aquí, este libro salió en enero, me di cuenta, pensando en mi abuelo, que aquí tengo sus libros, que mi abuelo también autopublicó sus primeros libros. Entonces se lo platiqué a mi mamá y le dije, mira, qué gusto, o sea, qué pena me da que mi abuelo no haya podido ver este libro, porque le hubiera dado un gusto enorme, ¿no? Y platicaba platicaba con mi mamá sobre eso hace poco, ¿no? Entonces a mi mamá le debo esa veneración por la lengua que empieza por el cuidado de la ortografía. Y ahora que hay chats, mi mamá ya no cuida la ortografía, señal de... No, Yo me escandalizo eso, porque yo escribo con una veneración casi religiosa hasta en el chat. no, eso no es verdad. Me tengo que defender. Eso no es verdad. Bueno, pues gusto en saludarlas a todas, a todos. Hasta luego. Felicidades, Enrique. Gracias. Bye, mijito. Bye. Bye, bye. Bueno, Enrique, pues muchísimas gracias por habernos dado, te lo dije al principio, te lo vuelvo a repetir, por darnos este tiempo tuyo. Y quiero decir que tu libro, a pesar de que tengo más de 20 años aquí, hay muchas cosas que yo no sabía y las Sí, descubrí en tu libro. Entonces yo dije, y esto no lo sabía. Y tengo que decirte que la leyenda que me gustó mucho, que quiero que me la amplíes, por favor, lo del perro en el avión, ¿es verdad o si es una leyenda? no lo sé. Eso sucedió, eso lo escuché y no me acuerdo quién me lo platicó. Yo entiendo que sí es verdad porque recuerdo que fue una fuente confiable. Era alguien que, los que no conozcan la historia, es que en un viaje transatlántico de Alemania a Buenos Aires, una señora, cuando aterriza el avión, dice, ¿dónde está mi perro? Ay, pues ahorita se lo damos, ahorita se lo damos. Se lo dieron 1 o 2 días después. La señora está desesperada, ¿cómo que? Y cuando se lo dan, la señora dice, no, este no es mi perro. Sí, señora, este es el perro. No, 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 este no es el perro. Resulta que cuando sacaron al perro, estaba muerto. Y entonces fueron, eso no hubiera pasado en Alemania, pero sí pasa en Latinoamérica. Entonces fueron a buscar un perro que se pareciera y pues porque imagínate que se te muere el perro. Entonces fueron a buscar pues puede haber una demanda, pueden demandar a la aerolínea, vete a saber, yo no conozco la reglamentación, ¿no? Entonces fueron a buscar un perro que se pareciera. Y la señora, este no es mi perro, este no es mi perro, este no es mi perro. Señora, claro que sí es su perro, es que cambian y a veces llegan así un poco más demacrados. Y hasta que la señora dice, es que mi perro se me murió, yo venía aquí a Buenos Aires a enterrarlo y este está vivo.
A mí me lo platicó alguien que conocía el caso de manera cercana porque era alguien que estaba en el aeropuerto involucrado en la compra del perro, algo así. No me acuerdo quién me lo platicó, esto fue hace muchos años, se me quedó grabado. Nunca me metí a ver si había sido verdad o no, y por eso lo platico ahí como leyenda urbana, porque me parece muy chistosa y me parece sobre todo algo perfectamente plausible que puede suceder en uno de nuestros países surrealistas, como México, en este caso fue Argentina, ¿no? Y yo atacada de la risa con esa, yo dije, no, no puede ser. O sea, ya sabía que estaba muerto y Sí. le dan uno vivo. O sea, ¿cuándo? Me encanta. La otra cosa que dijiste, Karina, me llena de mucha alegría y de mucho orgullo, porque yo le di este libro a personas, a leer el manuscrito a 2 o 3 personas que llevan aquí igual, uno más de 20 años, y me dijo, yo pensaba que conocía Alemania perfectamente y aprendí cosas. Sí. Y me da mucho gusto Sí. porque yo dije, este libro lo escribo sobre todo para gente que viene a Alemania, pero quiero que la persona que lleve 20 o 30 años, que aprenda algo y que se divierta. Bueno, pues lo leyó la mamá de una amiga de las señoras de Guadalajara. Yo no la conozco, pero lleva aquí como 40 años y me mandó una reseña diciéndome que buenísimo y que había aprendido y que se había divertido. Entonces dije, bueno, si la señora de que tiene 40 años en Alemania también aprendió y se divirtió, valió la pena. Está bien hecho, ¿no? Sí, la verdad sí, me gustó muchísimo y lo he recomendado y tengo una prima que acaba de llegar y ya lo compró y otra amiga iba a entrar, pero su bebé ya no la dejó y me da mucha pena que no pudo estar en la plática porque tenía muchísimas preguntas, pero también ya compró el libro, entonces. Bueno, esta plática se grabó y en cualquier otro momento podemos volver a platicar. Sí, hacemos un nuevo Zoom para los que no pudieron entrar. Muchísimas gracias de verdad. Te lo agradezco. Encantado, les agradezco a todos los que se conectaron. Es para mí realmente un honor que le dediquen la noche del viernes o la tarde del viernes, dependiendo de dónde están, a escuchar mis peroratas. Y Día del Libro Internacional. Es El Día cierto, es Internacional el día del del Libro. libro y de los derechos de autor. Sí. Ah, también de los Correcto. derechos de autor. Sí, y la fiesta de la rosa y el libro en Cataluña, porque es San San Jordi, Jordi. que es su Ah, patrono, que también. también es patrono de Inglaterra y de otros lugares, pero es muy arraigado en Cataluña la fiesta de San Jordi, y el libro y la rosa. Y nacimiento de Shakespeare hoy. También, y de Cervantes, Hay aunque otros. no se sabe exactamente qué día, porque creo en calendarios diferentes, no sé. También vi en Google el doodle que ponen. ¿Qué es? Es la letra Porque también ñ es el día hoy, de ¿no? la ñ, es el día de la ñ también, Sí, en México. en México. Sí. Pues fue una muy Sí, yo buena pensé que en el celebración mundo con esta. español, en el mundo hispanohablante. En Muchas México es gracias el día por de la la ñ. invitación a Karina y a Gracias. Sara que estuvieron organizando esto. Gracias, Karina, gracias, Sara. Gracias, Gracias. Enrique, gracias a todas, a todos. Gracias por invitarme, por pasarme la liga, Enrique. Claro que sí. Y a Mucho Sofía gusto por de moderar. conocerlas. Ella Hombre, se gracias. Gracias por haberte conectado. Nos dio mucho gusto. Encantado. Abrazos a todos, lindo fin de semana. Si hay alguna otra Gracias. pregunta, con gusto, ¿eh? Si no, Bueno, a ver. aquí terminamos. Pues básicamente lo que nos platicaste las preguntas que se plantearon. Lo que sí Ok. es, síguele con esa novela porque la verdad es que Sara tiene mucha razón, esa capacidad de crónica que tienes atrae mucho e interesa, entonces ya vamos a empezar a armar el círculo de lectura de la novela, entonces necesitas terminarla. Bueno, no me metan presión porque me pongo nervioso. Gracias, ¿eh? Gracias. Bye, bye. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias. Bye. Sí, Buenas noches, chao. muchísimas gracias. Bye.